A mí me tocó hablar sobre los problemas en la propiedad intelectual y la ciencia. Para poder entender un poquito de este tema tenemos que saber qué es el PI. El PI se relaciona con las creaciones de la mente, innovaciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. Es el derecho que regula, protege, normatiza todo lo que tiene que ver con la mente humana. Al día de hoy se está trabajando, estudiando en que haya la posibilidad de que las máquinas de IA, o sea, inteligencia artificial, pueda tener derechos de la propiedad intelectual, del PI. O sea, quiere decir que son robots creando obras artísticas o inventando nuevos productos. Algunos problemas que podemos ver en la propiedad intelectual es la piratería, la competencia desleal, las restricciones del acceso al conocimiento, el monopolio de la investigación y sesgo en la investigación. Algunos casos que podemos ver son los casos de patentes de genes, disputas sobre la propiedad de la investigación, restricciones en el acceso de la investigación. Algunas soluciones que podemos darle son las licencias abiertas, el acceso abierto, colaboraciones internacionales y revisión de las leyes del PIE. Propiedad intelectual. Financiamiento público. Es importante poder encontrar un equilibrio entre la protección del PI y el avance del conocimiento científico. La parte de breve historia de la propiedad intelectual. Como discutimos anteriormente, la propiedad solía ser un concepto reservado por las cuales cosas reales, por ejemplo, objeto y territorio, que son de alguna manera exclusivas y sin embargo las instituciones y normas son y han ido mejorando con el paso del tiempo, al igual que también han sido modificadas. La forma en que se establece la propiedad de las cosas, como por ejemplo la creación de las licencias de derechos de acceso, derechos de soberanía y la creación de dominio eminente. Hablaremos sobre la propiedad intelectual y la importancia de entender cómo se distribuyen los derechos de este ámbito. Una de ellas es la propiedad intelectual básica. Primero es importante entender que los autores o creadores de una obra, sin necesidad de contrato laboral, son generalmente considerados los dueños de los derechos de esa obra. Sin embargo, estos derechos se limitan a evitar que otros reproduzcan el objeto sin permiso, pero no otorgan control sobre las copias físicas o productos derivados. Por ejemplo, ser titular de los derechos de autor de un libro no significa poseer todas las copias de ese libro. Igualmente, una patente no equivale a la propiedad del producto, sino que controla la capacidad de producción. Otro de ellos es complejidad cuando hay múltiples creadores y empleadores. Las cosas se complican cuando hay más de un creador o cuando hay un empleador involucrado. La mayoría de los investigadores no trabaja de manera aislada, sino en instituciones que también tienen intereses. Así es fundamental que existan leyes y normativas que regulen quién posee los derechos sobre lo que se inventa o crea. Para ello, existen contratos y asignaciones de derechos. En la mayoría de los contratos laborales, si el empleado tiene la obligación de desarrollar algo nuevo, los derechos de propiedad intelectual generalmente recaen en el empleado. Sin embargo, estos contratos pueden ser negociados. Es esencial que los investigadores revisen bien sus contratos para saber si recibirán crédito o compensaciones por sus descubrimientos o invenciones. Colaboraciones entre instituciones. Las asociaciones entre instituciones públicas y privadas complican aún más la asignación de derechos de propiedad intelectual. Muchas veces los derechos se asignan a los financiadores de las investigaciones y algunos financiadores públicos promueven la innovación abierta, que busca evitar que alguien reclame derechos exclusivos. Los autores y derechos del autor. Por último, es importante tener claro quién es el autor de una obra para efectos del derecho de autor, aunque normalmente es quien escribe el documento, los contratos, patentes y la coautoría. Pueden complicar esto, ya que los financiadores o colaboradores
También podrían tener derechos sobre la obra. Además, los derechos de autor no protegen los datos derivados de la investigación, sino la forma en que esos datos se presentan, como tablas o gráficos. En resumen, para evitar conflictos futuros es clave que los investigadores y creadores conozcan bien los términos de sus contratos y las normativas aplicables. De esta manera podrían evitar sorpresas y garantizar que sus derechos sean respetados. Yo les voy a hablar respecto a la propiedad intelectual en la investigación. La propiedad intelectual es un aspecto fundamental en el ámbito de la investigación, ya que garantiza los derechos de los investigadores y fomenta la innovación. En resumen, esto aborda la importancia de lo que los investigadores comprendan en las implicaciones legales relacionadas con la propiedad intelectual. Tradicionalmente, cualquier investigador involucra productos o procesos patentados. Sin embargo, es importante destacar que en lugares como Estados Unidos, los excedentes son más limitados, lo que obliga a los investigadores a ser cautelosos al colaborar con entidades estadounidenses. Finalmente, el derecho contractual también juega un papel crucial, específicamente en el ámbito de secretos comerciales. En conclusión, el respeto a la propiedad intelectual en la investigación requiere una comprensión intelectual de los derechos, excedentes y contratados. Los investigadores deben de manejar estas condiciones con precaución para proteger su trabajo y cumplir con las normas vigentes. Buenas tardes, voy a explicar sobre ciencia y competencia. Esta información aborda la tensión entre el reto científico basado en la apertura y la colaboración y las restricciones impuestas por la propiedad intelectual en la ciencia moderna. Aunque la competencia puede ser beneficiosa para impulsar el descubrimiento, no debe prevalecer sobre el bien común y obstaculizar el acceso al conocimiento. La propiedad intelectual, como en el caso de las mutaciones BRCA, puede restringir el progreso científico en áreas cruciales como la salud pública. Y como conclusión, enfatiza que la ciencia debe ser un esfuerzo colectivo donde la ética de la apertura y la colaboración prevalezca como sobre intereses privados o comerciales. Y eso sería todo sobre información. Como alternativa a las tendencias monopolistas reflejada en las políticas de confidencialidad y mecanismos legales de propiedades intelectuales, algunos adoptan un enfoque abierto en toda investigación científica, evitando los secretos comerciales, derechos de autor y patentes en el proceso. Los modelos de pago a través de Internet, por ejemplo, que ayudan a asegurar ganancias para los editores científicos, están obstaculizando de algún modo la participación de la presencia científica. Solamente los investigadores con suscripción institucional a las grandes editoriales científicas que instrumentan estas plataformas tienen acceso a sus catálogos. Como se ha visto en capítulos anteriores, la falta de transparencia conlleva irregularidades en la ciencia al adoptar los principios de comunidad. Me toca hablar sobre el tema de naturaleza versus artefactos. La relación entre naturaleza y artefactos es un tema complejo, multifacético, que ha sido debatido por filósofos, científicos y artistas a lo largo de la historia. Naturaleza se refiere a todo lo que existe de manera natural en el universo. Artefactos son los objetos creados por seres humanos mediante la tecnología y creatividad. Ok, ¿cómo se relacionan estos dos? Bueno, se relacionan mediante la interacción. Los artefactos pueden interactuar con la naturaleza de manera positiva, ya sea tecnologías sostenibles, o negativa, ya sea la contaminación que podemos vivir hoy en día. También se relacionan mediante la dependencia. Los artefactos dependen de la naturaleza para su creación y funcionamiento. Ok,
También se relacionan mediante la influencia. La relación de la naturaleza puede influir en el diseño y la función de los artefactos. La relación entre naturaleza y artefactos requiere una consideración cuidadosa de las implicaciones éticas, estéticas y prácticas.